Hola a todos y todas. Bienvenidos a este tercer y último video de cómo gestionar una tienda hecha en WooCommerce. Hemos visto anteriormente qué son las categorías, etiquetas, atributos y cómo subir un producto simple. En el día de hoy, veremos cómo hacerlo con un producto variable. Empezamos. Hacemos el mismo procedimiento del video anterior. Nos dirigimos a productos, añadir nuevo. Definimos el título, la descripción, la etiqueta, la foto principal y la galería de foto. Para definirlo como producto variable nos dirigimos a la sección de datos del producto y cambiamos productos simples a producto variable. Vemos que la opción precio ha desaparecido. Lo definiremos en un rato. Definimos los atributos. Primero voy a definir los atributos que no afectan a las variaciones como marca y país de manufacturación. Ahora vamos a definir aquellos atributos que utilizaremos como variante del producto. En este producto solo hay una que es la talla, pero puede ser más de uno. Ejemplo, talla y color, talla y modelo, etc. Selecciono el atributo talla y las diferentes variables. Es importante marcar la casilla usada para variaciones y guardamos los cambios. En el caso de que quieras añadir un atributo que no lo hayas establecido de antemano y se trata de un atributo que aplica solo para este producto, lo puedes hacer con la opción de atributo de producto personalizado. Voy a crear como atributo personalizado color porque no tengo definido de antemano los colores de este producto que es blanco y rosa. Dejaré la casilla usada para variaciones sin marcar porque es un atributo único. Si tuviera más variaciones, por ejemplo, color negro o azul, lo agrego separándolo con una barra vertical. Los usuarios de Mac lo pueden hacer con las teclas Opción, +1, los usuarios de Windows con Alt, +1, 2, 4. Yo voy a dejar solo la opción blanco y rosa y guardar los cambios. Listo. Una vez definidas los atributos nos dirigimos a variaciones. Donde dice añadir variaciones cambiamos crear variaciones para todos los atributos, luego haz clic en ir, aceptar. Aceptar nuevamente, vemos que nos ha creado las variaciones. En mi caso variaciones de talla. Para definir un precio único en todas las variaciones nos dirigimos a añadir variaciones, luego establecer precios normales, ir, introducir un valor, aceptar nuevamente. En el caso de que fueran variaciones con diferentes precios lo definimos individualmente. Yendo a expandir y luego definimos el precio. Por acá el nivel de stock. Hay variaciones del producto que tienen diferentes fotos, por ejemplo, las variaciones de colores o modelo. En este caso se puede definir las fotos individualmente de cada variación en este cuadradito. Una vez hecha todos los cambios, guardamos y publicamos el producto. Listo, vamos a visualizar cómo ha quedado. Vemos que el cliente puede seleccionar diferentes tallas antes de añadir al carrito de compra.
Los demás atributos lo podemos visualizar por acá junto a la descripción. Esto sería todo. Pero antes de despedirme quisiera mostrarles cómo editar los productos. Hay dos formas de hacerlo. La primera opción aplica si ya estás visualizando el producto. En el menú de arriba tienes la opción de editar producto. La otra forma es ir a productos. Todos los productos, buscar el producto que quieras editar y hacer clic en el título. La siguiente pantalla ya les es familiar. Hagan los cambios que desean. Actualicen y ya estaría. Hemos llegado al final de esta miniserie de video de gestión de una tienda hecha en WooCommerce. Espero que les haya sido útil. Cualquier duda que tengas, no dudes en escribirla en los comentarios, porque le puede servir a más de uno. Muchas gracias por llegar hasta acá. Saludos y cuídense.